Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo webinar de AILEC. Hoy dedicado al análisis de la exposición de trabajadores del sector eléctrico en los campos electromagnéticos. Quiero en primer lugar dar las gracias a los ponentes que nos acompañan esta tarde, que han tenido la amabilidad de dedicarnos este tiempo. Luis Oliver, responsable del área de higiene industrial y ergonomía de Iberdrola. Yolanda Parra, técnico en prevención de Health and Safety Iberia en Endesa, y a Emilio Abad, técnico de prevención de riesgos laborales en el Departamento de Seguridad Laboral y Bienestar en Redella, con quienes vamos a hablar sobre las implicaciones que tiene la exposición a los campos electromagnéticos de los trabajadores del sector eléctrico. También agradecemos de forma especial que estén aquí con nosotros Javier Jiménez, responsable de Prevención de Riesgos Laborales en EDP, y a Iván Higuero, ingeniero de I+D en el área de alta tensión y materiales en el Instituto Tecnológico de la Energía, que nos van a explicar las conclusiones del estudio que ha realizado este Instituto Tecnológico de la Energía en colaboración con AILEC, con esta asociación, sobre cómo proteger la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos que pueden generar los campos electromagnéticos. Igualmente queremos agradecer a Concha Raso, de todos conocida, redactora del Economista de Energía, que nos acompaña, que ha tenido la amabilidad de actuar como moderadora y que tiene un amplio conocimiento del sector y, por tanto, dirigirá los debates en la forma más adecuada. Y también una presentación de conclusiones. Y por último, a todos vosotros que os habéis conectado ahora y que vais a estar con nosotros para atender este problema. La electricidad es un elemento esencial de la sociedad actual, es un servicio esencial. Muchas de las actividades, tanto industriales como económicas, dependen de ella. Y resulta esencial para ello, por tanto, para el mayor número de actividades de la vida cotidiana también. Hacer posible este suministro en muchas ocasiones conlleva una serie de riesgos para los trabajadores que realizan las actividades dedicadas al suministro eléctrico. Y es aquí donde radica la importancia de proteger debidamente la seguridad y la salud de los trabajadores. De ello se ocupa el papel de los departamentos de prevención de riesgos de las empresas, quien deben analizar dichos riesgos y para tratar de eliminarlos o minimizarlos de forma significativa. Además, y por eso AILEC, en estos webinars que hacemos a las 4 de la tarde desde hace ya 2 años, consideramos que una de estas misiones es hablar los problemas que hay para el sector eléctrico, pero también tiene una misión divulgativa de aquellos aspectos técnicos de incidencia en nuestra actividad. El webinar de hoy se va a centrar en esta protección de los trabajadores ante actividades generadoras de campos electromagnéticos en 50 Hz de frecuencia industrial. Para ello se va a presentar un estudio que tiene un largo título, que es Análisis de cumplimiento de valores límites de exposición en relación a la protección de los trabajadores frente a la exposición a campos electromagnéticos a frecuencia industrial durante trabajos en tensión de líneas eléctricas aéreas de alta tensión, que ha sido elaborado por el Instituto Tecnológico de la Energía en colaboración con AILEC. Ahí se van a recoger los resultados que se han llegado a través de análisis y de simulaciones de las condiciones de los trabajadores en su exposición a campos eléctricos y magnéticos durante la realización de trabajos de alta tensión en líneas eléctricas aéreas. Con este estudio se pretende conocer cómo se cumplen los valores límite de exposición para los trabajadores mientras se realizan este tipo de labores. La normativa, el Real Decreto Ley, no ley, ya estamos acostumbrados a decretos leyes, no, Real Decreto con rango reglamentario, Real Decreto 299/2016 de 22 de julio, es el que recoge la obligatoriedad de proteger la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a campos electromagnéticos. Para que entendamos el contexto, en este Real Decreto se contemplan dos tipos de valores límite de exposición a los campos electromagnéticos. Unos valores relacionados con efectos para la salud, por encima de los cuales los trabajadores pueden sufrir efectos adversos para la salud, y valores relacionados con efectos sensoriales, por encima de los cuales los trabajadores pueden estar sometidos a trastornos transitorios de percepciones sensoriales. Es por todo ello, en caso de exposición a dichos campos, que las empresas tienen el deber, tienen la obligación de garantizar que no se superan los valores recibidos, ya que la generación, el transporte y la distribución de la energía eléctrica son actividades generadoras de campos electromagnéticos en 50 Hz de frecuencia industrial. AILEC realiza este webinar con la intención de poner a disposición de las empresas del sector, de los contratistas, de los servicios de prevención y de todos aquellos interesados los resultados de este estudio, que, como señalaba, ha contado con la participación del Instituto Tecnológico de la Energía y en el que se demuestra la complejidad técnica a la hora de obtener y valorar los resultados, así como las propias características de estos puestos de trabajo que se realizan con muy alta
en alta o muy alta tensión y que tienen además un factor de riesgo añadido, y es que son trabajos en altura, también en una gran altura. Espero que sea útil la presentación y ya sin más preámbulos cedo la palabra a Concha. Concha, cuando quieras, y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Marina. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo webinar organizado por AELEC. Antes de empezar, me van a permitir que dé las gracias a la asociación por haberme invitado una vez más a moderar uno de sus eventos que, por otro lado, cuentan con un alto grado de participación y cuyos temas son siempre muy interesantes. El tema que trataremos hoy, precisamente, como ha estado comentando Marina en la presentación, va a versar sobre el análisis de la exposición de trabajadores del sector eléctrico a campos electromagnéticos. Y para centrar el debate contamos con la presencia o con la participación de tres expertos. Luis Oliver, responsable del área de higiene industrial y ergonomía en Iberdrola; Yolanda Parra, técnico en prevención de Health and Safety Iberia en Endesa; y Emilio Aba, técnico de prevención de riesgos laborales en el Departamento de Seguridad Laboral y Bienestar en Redella. Pero antes vamos a tener una presentación y quiero pasar a presentar, valga la redundancia, a Javier Jiménez, responsable de prevención de riesgos laborales en EDP, y a Iván Higuero, ingeniero de I+D en el área de alta tensión y materiales en el Instituto Tecnológico de la Energía, que, como bien adelantaba Marina, nos van a introducir las claves del nuevo estudio para la protección de los trabajadores del sector eléctrico frente a los campos electromagnéticos. Antes de dar paso a Javier, me gustaría recordar a todos los asistentes que tienen habilitado un chat para formular sus preguntas tanto a los ponentes como a los intervinientes y que serán realizadas al finalizar todas las intervenciones. Pues bien, sin más preámbulo, Javier, cuando quieras puedes empezar a exponer. Muy bien, muchas gracias, Concha. Buenas tardes a todos. Bueno, mi objetivo en esta breve intervención es hacer una introducción al estudio que ha realizado el ITE y las razones que nos llevaron a encargar este estudio, ¿no? Pasamos diapositiva y, bueno, antes de eso, lo que quiero es hacer una pequeña introducción retrospectiva de las cosas que hemos hecho en la Asociación Eléctrica en años anteriores. ¿Podéis pasar la diapositiva, por favor? Bien, entonces, antes de la publicación de la Directiva 2013 de la Unión Europea de exposición laboral a campos electromagnéticos, ya en el año 2001, UNESA, la asociación antecesora de AELEC, junto con Red Eléctrica, publicaron una guía, que es la que veis ahí a la izquierda, en 2001, sobre el estado del arte, ¿no? El estado de conocimiento sobre los efectos biológicos sobre el cuerpo humano de la exposición a campos eléctricos y magnéticos a 50 Hz, ¿no? Que era una reedición de un estudio que ya se había publicado en el año 98, ¿no? Y por tanto ya disponíamos de mediciones de campos electromagnéticos en las instalaciones eléctricas y disponíamos de estudios epidemiológicos, ¿no? Publicados por organismos de reconocido prestigio, ¿no? De hecho, posteriormente y en el año 16 y antes de la publicación del Real Decreto, se publicó una actualización de estos estudios y lo podéis consultar en la propia página web de Red Eléctrica, ¿no? Una vez publicado el Real Decreto, en AELEC constituimos un grupo de trabajo de las compañías eléctricas para poder compartir lo que eran nuestras experiencias y las estrategias para hacer la evaluación de la exposición a campos electromagnéticos, sobre todo porque la guía técnica del instituto que conocéis no se publicaría hasta el año 2019 y durante esos años pues estuvimos haciendo nuestras mediciones y compartiendo pues esas estrategias de medición. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, pues a la hora de abordar la evaluación de la exposición en las instalaciones, nos hemos enfocado, hemos tenido muy en cuenta esas dos normas UNN que veis ahí, ¿no? La 50499, ¿no? De procedimiento de evaluación de la exposición de los trabajadores a campos electromagnéticos, y la 50647, que es específica para la evaluación de instalaciones de generación, transporte y distribución de electricidad, ¿no?
Entonces, con estas dos normas, bueno, pues la 5647 lo que nos dice es que las instalaciones eléctricas tienen un alto grado de estandarización, ¿no? Son muy repetitivas y, por tanto, con un muestreo o una muestra representativa de este tipo de instalaciones nos permitirían tener una fotografía y una evaluación de todas las instalaciones sin tener que pasar por cada una de ellas, ¿no? Por tanto, esto lo que nos permite es acotar e identificar qué instalaciones tipo en líneas, centros de transformación, centros de seccionamiento y subestaciones y vamos a hacer las mediciones. Es decir, la 5647 nos diría dónde hacer esas mediciones y luego la 50499 también nos dice en qué cantidad, ¿no? O sea, dónde centrar las mediciones, ¿no? Esta norma ya nos recoge un conjunto, una lista no exhaustiva de instalaciones que requerirían realizar mediciones para verificar el cumplimiento de los valores límite, ¿no? Por encima de un determinado nivel de tensión o a partir de un determinado valor de intensidad de las instalaciones, ¿no? Todo esto además luego se ha venido reflejado en la guía del instituto. Bien, pues sabiendo dónde y cuántas íbamos a medir, pues procedimos a hacer esas mediciones y cuando evaluamos respecto a los niveles de acción, tenemos en la guía técnica del instituto, en el apéndice 4 de la guía, este diagrama de bloques que lo que nos viene a decir es que cuando estamos evaluando respecto a los niveles de acción, pues si no se superan los niveles de acción con esas mediciones que hemos realizado, pues la evaluación de la exposición ha terminado, ¿no? No se superan se cumplen con los valores límite y hemos terminado la evaluación. ¿Qué pasa si se superan esos niveles de acción? Bueno, pues el método general de evaluación del instituto, que recordemos que tiene una componente de cumplimiento reglamentario, ¿no? De validación reglamentaria, este método nos dice, oye, hay dos opciones. Podemos irnos a establecer medidas de control para reducir la exposición hasta el punto de estar por debajo de los niveles de acción. Bien, o hay otra alternativa, que esta alternativa supone evaluar respecto a los valores límite. Evaluar respecto a los valores límite requiere de utilizar métodos numéricos, modelos matemáticos, para que mediante simulaciones calculemos cuáles son los campos eléctricos inducidos dentro del cuerpo humano y hacer una correlación entre lo que se mide externamente y lo que se está induciendo dentro del cuerpo humano y compararlo con los valores límite de exposición, ¿no? Que son valores límite que garantizan que no haya ni efectos sensoriales ni efectos para la salud de las personas, ¿no? Por tanto, en nuestro caso, este es uno de las... el estudio que hace DITE aborda precisamente esta segunda parte, la de evaluación respecto a los valores límite. Para ello, contamos con esta norma, la UNN 62226, que es de métodos de cálculo de la densidad de corriente y de campos eléctricos inducidos en el cuerpo humano para campos eléctricos y magnéticos de rango de frecuencias bajas e intermedias, que es nuestro caso. Una vez finalizado este proceso, pues pasamos a planificar medidas preventivas, bien técnicas u organizativas, que iremos viendo en la ponencia de hoy, y una vez implantadas, pues establecer controles periódicos y revisar, en su caso, periódicamente este diagnóstico, ¿no? Esto sería el proceso de evaluación de la exposición. Pasamos diapositiva. Bien, aquí comparto con vosotros un par de ejemplos de nuestra experiencia en EDP de mediciones de campo eléctricos. En la izquierda, de campo eléctrico en subestaciones, y a la derecha, campos magnéticos en centros de transformación y centros de reparto o centros de seccionamiento, ¿no? En donde prevalece la alta tensión, la componente principal es el campo eléctrico, y en la baja tensión el campo magnético. Ahí veis en esos dibujos, en esas líneas, en verde sería el valor de exposición a público en general. En la línea amarilla sería el nivel de acción inferior y la línea roja el nivel de acción superior. Bueno, lo que podemos ver es en el cuadro de la izquierda, ahí lo que tenemos es una representación, una nube de puntos de mediciones que hemos realizado en distintos tipos de instalaciones de subestaciones, de intemperie, de interior, GIS, ¿vale? Con distintos niveles de tensión, y vemos que mayoritariamente las mediciones se encuentran por debajo del nivel de acción inferior. Hay un par de ellas que están fuera por encima del nivel de acción inferior y por debajo del superior, que ahora os explico qué hicimos con ellas, pero en general están por debajo del nivel de acción inferior y muchas de ellas mayoritariamente incluso están por debajo del nivel de público en general. En el caso de campo magnético vemos que todas las mediciones las leemos por debajo del nivel de acción inferior,
y gran parte o la mayoría de ellas incluso por debajo del valor de público en general. ¿Por qué digo esto de los valores de público en general? Porque la propia guía técnica, como seguro que sabéis, para aquellos trabajadores que se consideran con riesgos particulares, embarazadas, portadores de dispositivos médicos activos o pasivos, pues considera que estarían adecuadamente protegidos siempre que los lugares de trabajo se estuviera por debajo del valor de público, ¿no? Entonces, muy en resumen, es decir, si estamos por debajo del nivel de acción inferior, cumplimos con los valores límite y todos los trabajadores sin riesgos particulares están protegidos, y aquellos trabajadores que estuvieran dentro de la consideración con riesgos particulares estarían protegidos en aquellos entornos por debajo del nivel de público en general, ¿vale? Pasamos diapositiva. Bueno, pero también tenemos dentro de todas las mediciones de instalaciones, tenemos lo que nos trae hoy aquí a presentar este estudio de élite, que son los trabajos en tensión. Al hacer una aproximación desde EDP a cuáles eran los valores de exposición en trabajos en tensión, pues hicimos una prueba en estas fotografías que veis ahí con el EGNOR, a quienes agradecemos su participación y siempre a disposición, unas mediciones en una cesta aislante para trabajos en tensión por el método a contacto, y bueno, pues lo que hicimos fue embarcar el equipo de medida en la cesta e ir moviendo la cesta en los entornos o puntos de trabajo donde se colocaría el trabajador a hacer el trabajo en contacto. Claro, hacer esto no siempre es posible, hacer estas mediciones en trabajos en tensión, porque hay que elevar el equipo en altura, hay que separar el equipo de medición de la influencia del cuerpo del trabajador, ¿no? Para que no afecte a la medición de campos eléctricos, y esto no siempre es posible, ¿no? Por eso es que hemos optado desde la Asociación Eléctrica, desde AELEC, a encargar este estudio a ALEITE para que hicieran el trabajo de hacer la simulación de cuáles son los campos electromagnéticos que tendríamos en determinadas posiciones de trabajo para distintos tipos de trabajos en tensión, y luego hacer la simulación con la norma que mencionaba, la 62226, de cuáles serían los valores inducidos dentro del cuerpo humano y compararlos con los valores límite, ¿no? En este caso en particular, en los casos que en EDP encontramos estos valores por encima de los niveles de acción, aquí vemos en este caso, por ejemplo, que claro, hay picos de 26.000 y en algunos puntos superamos los 10.000, ¿no? Cuando se va moviendo la plataforma, ¿no? Nosotros abordamos esta cuestión y otros puntos detectados con un estudio que nos realizó la Universidad de Oviedo, el Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Oviedo, a lo cual les encargamos que mediante los métodos cuantitativos que definen esta norma, las 226, pues nos calcularan esos valores inducidos dentro del cuerpo humano para una población muestra. ¿No? Es un tema complejo que seguro Iván nos va a explicar mejor, pero bueno, ahí se hace una población muestra y se hace una iteración para distintos tipos de personas y se saca un valor de referencia para determinar si se superan o no los valores límite. En todos los casos en los que hicimos esta técnica, se demostró que se cumplían los valores límite de exposición, tanto para efectos sensoriales como para efectos de salud, no solo en el ámbito de las instalaciones de distribución, sino también en el ámbito de generación eléctrica, ¿no? Bien, y para finalizar, si pasamos a la siguiente diapositiva, este es un resumen, digamos, del plan de acciones que en definitiva en EDP hemos seguido a la hora de abordar los campos electromagnéticos, ¿no? Hacer esa evaluación de la exposición, como os he dicho, teniendo en cuenta pues las instalaciones tipo, la tipificación de instalaciones. Una vez realizada, pues informar a los trabajadores y a poner en conocimiento también a los representantes de los trabajadores del resultado de estas mediciones higiénicas, compartirlas y las medidas adoptadas, ¿no? Hemos abordado durante todos estos años la formación en la exposición a campos electromagnéticos de los trabajadores que tienen acceso a las instalaciones y en las que se hayan identificado valores superiores a los establecidos para trabajadores especialmente sensibles, es decir, valores ya no de nivel de acción, sino en aquellas zonas donde se superan los valores de público en general y donde un trabajador especialmente sensible podría estar expuesto al riesgo. Hemos señalizado en aquellos lugares que no están restringidos para solo personal autorizado o que pueden acceder distintos tipos de trabajadores, pues se han señalizado los lugares en donde hemos detectado que se supera algún nivel de acción inferior del Real Decreto, normalmente es el nivel de acción inferior del Real Decreto 299, ¿no? Y donde se han superado estos niveles de acción, como os he comentado anteriormente, hemos aplicado
los modelos de la norma 62226 para verificar y demostrar que se cumplían los valores límite de exposición. Finalmente, también se ha elaborado un procedimiento para realizar una evaluación específica, como dice el Real Decreto y la guía técnica, una evaluación específica de exposición a aquellos trabajadores especialmente sensibles, principalmente portadores de dispositivos médicos, pero otra tipología también de trabajadores especialmente sensibles y que puedan estar expuestos a campos electromagnéticos en su puesto de trabajo y para los que hay que hacer una evaluación específica a mayores de esta que he mencionado anteriormente. Y bueno, nada más. Yo con esto y con esta introducción, pues daría paso ya a Iván Higuero, que nos va a explicar el estudio que ha realizado el ITE. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Javier, por la introducción y la explicación, y muchas gracias a Ele por invitarnos a esta explicación, a esta presentación y webinar de análisis de exposición de los trabajadores del sector eléctrico frente a campos electromagnéticos. En la siguiente diapositiva voy a mostrar un poco la estructura que voy a seguir la presentación, en la que empezaré con los antecedentes, que realmente lo ha explicado bastante bien Javier. Yo simplemente voy a un poco definir algunos límites para que luego me sirva como referencia. Luego mostraré la descripción de la metodología seguida. Seguiré con los casos de uso que se ha contemplado en el estudio, que intenta englobar la mayoría de trabajos posibles en líneas de alta tensión, con diferentes casos. Luego seguiré con unos resultados, lo más importante, los resultados obtenidos, una tabla de resultados con unas conclusiones obtenidas de esos resultados. Luego una consideración en el punto 5 de esa interpretación, una interpretación de esos resultados. Y por último terminaré con unas conclusiones. En la siguiente diapositiva. Vale, aquí realmente un poco recuerdo lo que ha comentado Javier, en el que, bueno, el Real Decreto 299/2016 establece el valor límite de exposición. Este valor límite de exposición, al final, si se cumplen realmente, asegura que no se producirán daños en la salud de los trabajadores, acorde al Real Decreto. Y estos son los valores más representativos que realmente son definidos, están calculados o están definidos para 50 hercios, como lo que se basa en lo que es este estudio. Y se muestran tanto efectos para la salud como sensoriales. Uno con un metro de pico o 0,14 voltios por metro de pico también. En la siguiente diapositiva. Vale. Sin embargo, sí que es verdad que es difícil, es complejo evaluar esto en campo. Eso para el límite de exposición, en el que tienes que tener en cuenta el campo inducido interno para poder evaluar y compararte con esos valores límite de exposición. Para ello, lo que se establece es los niveles de acción, que al final no dejan de ser niveles operativos, que realmente se simplifica los valores límite de exposición, pero sin embargo se hacen una serie de simplificaciones. Se simplifica simplemente para tener en cuenta y poder hacer unas mediciones en campo en el que se evalúa tanto el campo eléctrico externo como el campo magnético. Estas simplificaciones se basan en que al final la distribución de campo eléctrico es una onda plana, de que el campo es uniforme en todo el espacio y de que la persona tiene la referencia de tierra en los pies, ¿vale? Por lo tanto, al final, estos niveles de acción son los que se muestran aquí en esta diapositiva, en el que para 50 hercios están para campo eléctrico y campo magnético el nivel inferior y superior para ambos. Sí que es verdad que, como ya lo ha explicado Javier, si no se cumplen esos niveles de acción, no significa que no se cumplan el valor límite de exposición, sino que debe existir un estudio para evaluar bien ese valor límite de exposición y ese cumplimiento, en el que por eso se basa este estudio. En la siguiente diapositiva. Aquí lo que realmente se muestra es que es verdad que esos niveles de acción al final están relacionados, debido a esas simplificaciones, con el caso más desfavorable y por lo tanto están por el lado de la seguridad. Aquí hay un ejemplo en el que realmente en la parte izquierda se muestra una persona que está bajo una distribución de campo uniforme, situada y localizada con los pies a referencia a tierra, y bajo un campo eléctrico externo de uniforme de 1 kilovoltio-metro. Como se puede observar, el valor de densidad de corriente máxima alcanzado, que suele darse en los tobillos o en el cuello, es de 1100 microamperios por metro cuadrado. Sin embargo, cuando la persona se eleva a 6, por ejemplo, en este caso la parte derecha, a 6 metros sobre el suelo, bajo el mismo campo uniforme de 1 kilovoltio por metro se alcanza como máximo 200 microamperios por metro cuadrado. Es decir, que se reduce notablemente. Simplemente es porque ha cambiado las condiciones de contorno de lo que es la persona y, por lo tanto, para algunos trabajos o algunas posiciones realmente puede ser muy restrictivos esos valores de niveles de acción y, por lo tanto, se requiere evaluar bien esos valores límite de exposición. En la siguiente diapositiva.
Vale, aquí lo que se muestra es un poco la metodología que se ha seguido para este estudio. En primer lugar, lo que se ha hecho es una aproximación de todos los tipos de apoyo para cada uno de los casos que después explicaré. Se ha modelizado en un programa de simulación de elementos finitos varios tipos de apoyos. Luego, posteriormente, lo que se ha hecho es modelizar el cuerpo humano en todas las en diversas posiciones que se han considerado este estudio, acorde al modelo axisimétrico de la norma citada por Javier, la 62.226.3.1. Realmente esto modela el cuerpo humano y lo que se ha hecho es dividir las simulaciones en dos tipos de simulaciones. Por una parte, se evalúan el campo eléctrico y campo magnético sin localizar a la persona, solo evaluando qué niveles, como se hace realmente en campo, en el que qué niveles de campo eléctrico y campo magnético y se comparan con los niveles de acción. Pero posteriormente lo que se requiere es situar a la persona en esa segunda parte de las simulaciones en la que se localiza a la persona de forma individual en todas las posiciones evaluadas y se evalúa la corriente inducida que posteriormente se transforma en campo eléctrico interno inducido y se compara con el valor del límite de exposición. Las simulaciones también además cuentan esta metodología, no, diapositiva, sí, vale, realmente las simulaciones realmente se han incluso validado en esta metodología mediante medidas en campo, en el que se ha medido el campo eléctrico a cierta distancia y posteriormente se ha comparado con las simulaciones y da prácticamente similar. Por lo tanto, está validado estos resultados con medidas en campo. Vale, siguiente diapositiva, por favor. Vale, al final los casos de uso contemplados en este estudio son, en primer lugar, el caso 1 y 2, en el que al final hay tres tipos de apoyos. Realmente todos son apoyos de media tensión, 24 kilovoltios, que es la máxima tensión que pueden alcanzar, y luego en diversas condiciones de corriente. Por ejemplo, el apoyo de arriba realmente sería un apoyo con el que tiene una derivación de línea a 90 grados, luego también otro tipo de apoyo a 3 bolillos, incluso en bóveda. Pero realmente son similares en los que este tipo de trabajo suele ser habitual, pues cambiar aisladores o, por ejemplo, también añadir protecciones para evitar daños en la bifauna. En la siguiente diapositiva se muestran el caso 3 y 4. Estos casos son a niveles de tensión más elevados, son 220 y 400 kilovoltios. Suelen ser trabajos, bueno, en esto se ha mostrado y se ha estudiado trabajos de cambio de aislamiento en ambos casos y en los que se han considerado también posiciones tanto que está potencial, que está muy próximo a conductores, como incluso las personas que le asistan en la parte del brazo de la cruceta del apoyo. Y en el último caso, es el caso 5, en el que está la siguiente diapositiva, ¿vale? Y el que se muestra que son trabajos en proximidad, en el que hay un apoyo de transición aéreo subterráneo de doble circuito de 132, en el que un circuito se encuentra en descargo y otro en servicio. Y se trabaja en el circuito que está en descargo. Pero aún así, como está la otra línea del otro circuito próximo, pues también se evalúa los efectos también de campo eléctrico y campo magnético. Siguiendo en la siguiente diapositiva, en esta tabla se muestran los resultados obtenidos del estudio. Esta tabla realmente se divide en dos partes. La parte, digamos, de la izquierda es la comparativa con niveles de acción, en la que se comparan los valores, como mencionaba antes, y situar a la persona para no alterar el campo magnético y el campo eléctrico, y se evalúan como si estuviéramos midiéndolo en campo, los valores obtenidos de campo eléctrico y campo magnético con los niveles de acción. Y en la parte derecha ya se sitúa la persona y se evalúa con los valores límite de exposición. Volviendo a la parte izquierda, que son los niveles de acción, se han considerado, digamos, las posiciones. El post-max es la posición más desfavorable, el que se ha tenido el máximo valor, ¿vale? Y de prox 2 es la distancia de proximidad 1 y 2 en función del nivel de tensión de todos los casos de uso. Respecto a niveles de acción, como se puede observar, la parte verde, realmente, que es la mayoría, es que realmente no llegan al 100% y por lo tanto no exceden los niveles de acción y no los excederían. La parte naranja son los que sí que exceden los niveles de acción y recordando un poco lo que hemos comentado, entonces se requiere una evaluación de valor límite de exposición. Respecto a la parte derecha de esta tabla, que son los resultados comparados con valor límite de exposición, ya situando a la persona con su conductividad específica, y ya se ha obtenido el campo eléctrico interno inducido, en el que se ha comparado con los valores límite de exposición, tanto para efecto sensorial o efecto de la salud,
Y como se puede ver, todo está en verde, es decir, está a menos del 100%, pero incluso está mucho más bajo del valor del límite sensorial y mucho más lejos de los efectos para la salud. Por lo tanto, cumpliría sin ningún problema. En la siguiente diapositiva, como se puede un poco al final sintetizando todos estos resultados, se extrae que en ningún caso se superan los valores límite de exposición. Sí que los valores límite de exposición, los niveles de acción, perdón, en algunos de los casos sí que se superan, pero al final se ha comprobado que los valores límite de exposición en esos casos tampoco ni llegan a los valores límite de exposición sensoriales y mucho menos para los efectos para la salud. Sí que también se ha tenido en cuenta que en los casos más desfavorables, donde además se requiere que al estar tan próximo al conductor se requiere ropa conductora, también se ha tenido en cuenta en estas simulaciones. Por lo tanto, claro, esa ropa conductora lo que ha hecho es disminuir esa corriente inducida y por lo tanto también atenúa bastante el campo eléctrico interno inducido. Por último, la siguiente diapositiva. Vale. También un poco considerando algunas consideraciones que hay que tener en cuenta de la interpretación de resultados es que siempre suele pasar que cuando existe un campo eléctrico mayor suele haber una intensidad, un campo eléctrico interno inducido mayor y por lo tanto puede estar más cerca de los valores límite de exposición. Pero en algunos casos sí que es verdad que no se cumple eso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí en este caso se muestra el caso 2 y 9, en el que realmente en la posición 2 se tienen 20,9 kilovatios por metro, mientras que la posición 9 se tiene 12,4, es decir, es casi el doble el campo eléctrico. Por lo que realmente, bueno, en este caso sí que se exceden los niveles de acción, pero si se comparan luego los valores del campo eléctrico interno inducido, realmente son prácticamente similares. Al final, hay que un poco desacoplar en cierto modo el campo eléctrico, como luego también el campo eléctrico interno inducido, porque el campo eléctrico interno inducido en muchas ocasiones depende de las condiciones de contorno a la que se encuentre el cuerpo sometido. Puede ser que si está flotante, por ejemplo, como hemos visto en la transparencia, una de las anteriores, solo con elevarlo ya es mucho menos porque está flotante, no tiene los pies en la tierra y por lo tanto el potencial, el gradiente potencial es menor. Por lo tanto, realmente depende mucho de las condiciones de contorno y se puede dar esta situación. Por último, la siguiente diapositiva. Y ahí un poco para concluir todo el estudio se han realizado diversos escenarios de exposición habituales de trabajos en tensión en el que se ha intentado pues coger la mayoría de los casos que se dan en líneas de alta tensión. Se han evaluado estas situaciones acorde al Real Decreto 199/2016, en el que además se ha tenido en cuenta las referencias de valor de límite de exposición y niveles de acción. Los resultados muestran que en ningún caso se superan los valores de límite de exposición, tanto efectos sensoriales y mucho menos para efectos de la salud, y sí que en algún caso sí que se han superado niveles de acción, pero luego al final queda muy por debajo de los valores de límite de exposición respecto a los límites establecidos. Y ya estaría y muchas gracias por su atención. Muy bien. Muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias, Iván, por la brillante exposición que habéis hecho, donde hemos podido escuchar cuáles son las claves de este estudio. Antes de pasar al debate con nuestros expertos, vamos a recordar a los asistentes, me gustaría recordar a los asistentes que tienen el chat abierto para poder formular las preguntas que deseen. Y ya sí que vamos a comenzar a hablar con nuestros expertos en un primer bloque de preguntas. Vamos a empezar con Luis Oliver, responsable del área de higiene industrial y ergonomía en Iberdrola. Luis, muy buenas tardes. Me gustaría formularte una primera pregunta, ya que perteneces a la compañía Iberdrola. Me gustaría que nos comentaras cómo se lleva a cabo en tu empresa la gestión de la exposición laboral frente a los campos electromagnéticos. Muchas gracias, Concha. Bueno, pues desde el ámbito, bueno, gracias a todos los ponentes que estamos aquí y a la gente que nos está viendo, ¿no? Desde el ámbito laboral, la gestión de los campos electromagnéticos no viene fijado básicamente por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales del año 95, ¿no? El decreto el reglamento de los servicios de prevención y también luego, pues más ampliamente, por el Real Decreto 299, que es el de 2016, que es el que estamos tratando también en la tarde de hoy, ¿no?
En estas normas se define el marco de actuación en relación al tratamiento de los campos electromagnéticos, ¿no? Ya sea referente a la evaluación, acciones preventivas, formación, comunicación, un poco a todo lo que gira en torno a los campos electromagnéticos, ¿no? En Iberdrola, la gestión de los campos electromagnéticos como tal no empezó con el Real Decreto, sino que empezó en la década de los años 70, ¿no? Ya ahí empezamos publicando y colaborando en los primeros estudios técnicos de los campos electromagnéticos, ¿no? Posteriormente, en el año 1988, y coincidiendo con las primeras recomendaciones que ejerció el ICNIR, ¿no? El ICNIR es la Comisión Internacional para la Protección de las Radiaciones no ionizantes, que fija criterios técnicos en relación a este tipo de fenómeno físico, ¿no? Pues a partir de ese año, del año 98, en cuanto ya el ICNIR fija los valores de referencia tanto para campo magnético como para campo eléctrico para 50 o 60 hercios, ¿no? Bueno, es en ese momento cuando Iberdrola pues, adquirimos nuestro primer equipo de medición, ¿no? Nuestro primer equipo para medir campos electromagnéticos, ¿no? Esta adquisición, pues bueno, supuso para nosotros un punto de inflexión importante. Ya podíamos disponer de mediciones, ya podíamos tener mapas de nuestras instalaciones y podíamos compararlos con los valores que el ICNIR nos había ya marcado, ¿no? ¿Y dónde empezamos a medir? Bueno, pues empezamos a medir en las situaciones que intuíamos y que se sabía que podían haber campos electromagnéticos más elevados, ¿no? Empezamos a medir en parques intemperies de subestaciones, centros de transformación, centrales térmicas, centrales hidráulicas, centros de transformación de los que hay en las ciudades, centros de reparto. Bueno, nuestro objetivo básicamente, ¿cuál era? Nuestro objetivo era medir todas las instalaciones que tuviéramos. Y como eso parecía pues un poco imposible, ¿no? Como mínimo nos marcamos el objetivo de medir todas las instalaciones tipo, es decir, las instalaciones que tuvieran las mismas características técnicas y de operación, ¿no? Con esto quería decir que cuando apareció ya el reglamento, el 299 del 2016, ¿no? Más que un inicio, ¿no? Para Iberdrola supuso un punto y seguido, ¿no? Ya llevábamos 20 años conociendo los valores de campos electromagnéticos en nuestras instalaciones y en nuestros procesos. ¿Esto qué nos ha permitido? Pues bueno, nos ha permitido abordar de una manera más rápida y más eficaz las situaciones fijadas en el Real Decreto en el 299, ¿no? Como por ejemplo, actuaciones pues, ante la posible superación del nivel de acción inferior o actuaciones en cuanto a identificar los niveles de acción superior en relación también, por ejemplo, a trabajos en tensión, como hemos visto en la presentación que nos ha hecho Iván, ¿no? También tuvimos una pronta actuación por parte de nuestro servicio médico ante situaciones de trabajadores con riesgos particulares, ¿no? O especialmente sensibles, ¿no? Como embarazadas, personas con algún dispositivo. Y así, bueno, también pudimos establecer, ¿no? Un plan de formación específico para nuestros trabajadores, ¿no? Para los trabajadores y en concreto para los trabajadores expuestos a este tipo de riesgo, ¿no? Mencionar también que dentro de la gestión de los campos que realizamos en Iberdrola, bueno, tenemos una parte que es la gestión institucional, ¿no? Como por ejemplo participación en grupos de trabajo, participación en asociaciones como puede ser AELEC, ¿no? Y la colaboración también que hemos realizado en su día, en el año 2019, participamos con el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo en la presentación de la guía técnica de campos electromagnéticos. Participamos con una ponencia, ¿no? En ese caso participó mi compañero Pedro Barrios, que formó parte también de este grupo de trabajo y que, bueno, felizmente está jubilado y ya disfruta de su jubilación, ¿no? También decir que, bueno, que todas las mediciones que hemos tomado en Iberdrola han formado parte y nos las han solicitado para trabajos de cara a proyectos europeos de campos electromagnéticos, ¿no? Todo esto previo a que saliera la publicación del Real Decreto, ¿no? Como veis, es un campo muy amplio, llevamos muchos años trabajando con él y bueno, y yo creo que con esto intento daros una visión un poco así genérica de lo que hacemos en Iberdrola en relación a los campos electromagnéticos. Muy bien, Luis, muchísimas gracias por tu respuesta. La siguiente pregunta me gustaría formulársela a Yolanda Parra, que como bien he comentado antes es técnico en prevención de Health and Safety Iberia en Endesa. Yolanda, según lo establecido en la normativa en vigor sobre protección de trabajadores a campos electromagnéticos, a partir de la evaluación de riesgos, el empresario debe elaborar y aplicar un plan de acción que incluya medidas técnicas y de organización destinadas a evitar riesgos para los trabajadores especialmente sensibles. La pregunta que me gustaría formularte es de qué forma ha desarrollado e implantado Endesa dicho plan de acción para protección a trabajadores especialmente sensibles a campos electromagnéticos.
Hola, buenas tardes. Gracias, Concha. Y bueno, lo primero, agradecer a ELEC la organización de este webinar y en contar con nosotros para asistir al mismo. Bueno, pues así es, Concha. El SPM de Endesa, de acuerdo con lo establecido en la normativa en vigor, ha realizado una evaluación específica de riesgos para las personas especialmente sensibles a campos electromagnéticos. Recordar que según la legislación, personas trabajadoras especialmente sensibles a campos electromagnéticos serían los grupos de trabajadoras embarazadas y personas portadoras de dispositivos médicos, independientemente de que tengan como consecuencia reconocida una discapacidad o no. Serían dispositivos médicos para administración de medicamentos, como pueden ser las bombas de insulina, dispositivos médicos activos, como pueden ser marcapasos, o bien dispositivos médicos pasivos, como pueden ser, por ejemplo, las prótesis. Al hacer esta evaluación, el Servicio de Prevención Mancomunado de Endesa, pues tal y como anticipaba también en su presentación inicial Javier, pues parecía que, tal y como marca el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo también, los valores límite legales no son suficientes para este tipo de personas. Entonces se tomó la decisión de tomar como referencia los valores límites establecidos para público en general y también tomar en consideración algunas recomendaciones técnicas dadas por organismos de reconocido prestigio de higiene industrial, como pueden ser los TLVs de la CGIH. Una vez que se tuvo ya esta evaluación y a partir de ella, pues se elabora un plan de acción con una serie de medidas técnicas y organizativas destinadas a evitar la exposición del riesgo a campos electromagnéticos para personal sensible a este tipo de riesgo. La implantación de este plan en Endesa la hacemos de forma individual y personalizada a través de la aplicación de un protocolo en el cual se establecen las actuaciones a seguir para conseguir la protección de la salud laboral de personas trabajadoras especialmente sensibles. El objeto de este protocolo va a ser adaptar el puesto de trabajo a las características individuales, utilizando para ello pues, ajustes en las condiciones o en el tiempo de trabajo, lo que puede conllevar pues, restricciones a tareas en las cuales están asociadas este riesgo. Por ejemplo, se requiere la información de los dispositivos médicos activos, se requiere la información específica del fabricante sobre la compatibilidad electromagnética para adaptar si procede las tareas, o bien limitando el acceso a algunas instalaciones a este tipo de personal. Por ejemplo, en el caso de las instalaciones de distribución, al hacer la evaluación de riesgos en las mismas, en centros de transformación, subestaciones de interior, subestaciones de exterior, se ha concluido que todos los puntos están por debajo de los valores límites que pueden suponer un riesgo para personal sensible. Pero aún así, aún estando por debajo, se observó que el campo magnético estaba situado entre un 63 y un 86% del nivel de referencia, lo que se consideró que era ya cercano a la posibilidad de riesgo y por eso se ha limitado el acceso a este tipo de personas, personal sensible a campos electromagnéticos, a este tipo de instalaciones. Por último, si no es posible adaptar el puesto de trabajo a la persona, porque técnicamente, organizativamente, pues no se dan las condiciones, se considera que es insuficiente para garantizar la seguridad y salud de estas personas, pues lo que se hace es proceder a un cambio de puesto o función compatible con su sensibilidad. Muchas gracias, Yolanda. Me gustaría formularle una siguiente pregunta a Emilio Aba, que como he comentado antes es técnico de prevención de riesgos laborales en el Departamento de Seguridad Laboral y Bienestar en Redella. Emilio, en los últimos años se ha producido algún cambio significativo con respecto a los datos epidemiológicos relativos a los campos electromagnéticos de baja frecuencia en el entorno laboral
y más de forma concreta en las instalaciones eléctricas de alta tensión? Buenas tardes. Hola, Concha, gracias por la pregunta. Pues afortunadamente no. Con la información que se maneja en los últimos años y que he consultado y de la que dispongo, de organismos internacionales de probada reputación, pues no ha habido cambios con respecto a a los estudios que se venían realizando desde hace unos años. Básicamente concluyen que no existen evidencias de una exposición a campos electromagnéticos de baja frecuencia, siempre que se cumpla la normativa legal, y que estos puedan generar o agravar algún tipo de problema de salud en los trabajadores que frecuentan las instalaciones eléctricas. Es decir, no existe una relación probada causa-efecto. Estos informes son de entidades de probada reputación, como pueden ser el Instituto Francés de Salud e Investigación Médica, el Consejo Nacional de Protección Radiológica de Reino Unido, la Academia Nacional de las Ciencias de Estados Unidos, el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, o aquí en España, pues el Centro de Investigaciones Energéticas, CIEMAT, o el Comité Científico Director de la Comisión Europea. También, por supuesto, el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, de Seguridad y Salud en el Trabajo, perteneciente al Ministerio de Trabajo. También usando datos históricos de mi empresa y de otras empresas eléctricas, no observamos que los trabajadores que frecuentan las instalaciones eléctricas, sean líneas o subestaciones, tengan algún problema de salud diferente al de otros trabajadores similares que no están expuestos a estos campos electromagnéticos. Esto creo que es un hecho desde el punto de vista epidemiológico de mucho peso. Consultado el servicio médico y el Comité de Seguridad y Salud Laboral, la verdad es que no tenemos constancia de ningún caso en el que haya una prueba científica de relación entre un problema de salud agravado por una posible exposición a campos electromagnéticos. Entonces, bueno, lanzar un mensaje de tranquilidad tanto a los trabajadores como al público en general. Los campos eléctricos de baja frecuencia, los últimos estudios serios y fundados por organismos internacionales, universidades en países desarrollados, pues no indican que pueda existir una evidencia causa-efecto entre una exposición a los campos de baja frecuencia y un posible problema de salud. Hasta aquí es lo que os puedo decir. Muy bien. Muchas gracias, Emilio. Me gustaría volverle a preguntar a Yolanda, porque antes has mencionado a las mujeres embarazadas como personas trabajadoras especialmente sensibles al riesgo de exposición a los campos electromagnéticos, pero ¿las mujeres en periodo de lactancia también son sensibles a este tipo de riesgo? Gracias por la pregunta, Concha. Existen informes concluyentes de que hay efectos adversos derivados de la exposición de campos electromagnéticos en el caso de trabajadoras embarazadas. Es debido a efectos de tipo térmico. En general, la exposición de las personas a campos de frecuencia por encima de 100 kHz causan calentamiento a través de la absorción de la energía. Dependiendo de la situación, pues este calentamiento puede ser a todo el cuerpo o puede ser a ciertas partes, como puede ser las extremidades, la cabeza y en el caso de mujeres embarazadas, en el feto. Un adulto sano es capaz de regular este aumento de temperatura global de su cuerpo de manera pues, muy eficaz y de mantener un mecanismo entre la generación y la pérdida de calor. Pero claro, en el caso del feto esto no ocurre, es muy sensible a los efectos de la hipertermia de la madre
y en un momento dado un aumento gradual y continuo de su temperatura corporal pues podría causarle estrés térmico y puede entrañar el riesgo de aborto durante las primeras fases de embarazo. Este es el motivo por el cual una trabajadora embarazada es especialmente sensible a campos electromagnéticos, debido a los efectos que puede tener en el feto, no a los efectos en sí que puede haber sobre ella. Una vez pasado el periodo de gestación, no hay ningún estudio que sea concluyente y que indique que pueda afectar a la leche materna y por tanto supone un riesgo para las mujeres en periodo de lactancia. Por tanto, una mujer en periodo de lactancia no es una persona trabajadora especialmente sensible a campos electromagnéticos. Muchas gracias, Yolanda, por la aclaración. Me gustaría volver a hablar con Emilio y formularle también otra pregunta ya más relacionada con el tema de regulación. La publicación del Real Decreto 299/2016 sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los campos electromagnéticos y anteriormente la Directiva 2013/35 ¿han supuesto algún cambio con respecto al tratamiento y al enfoque de los estudios epidemiológicos? Gracias por la pregunta. De nuevo, bueno, la normativa reciente, en concreto este Real Decreto, se centra en el control de los valores inmediatos, dando por hecho que si estos se cumplen no debe haber problemas de salud ni a corto ni a largo plazo. En su punto 1, el Real Decreto Disposiciones Generales indica lo siguiente. La norma establece una serie de disposiciones mínimas que tienen como objeto la protección de los trabajadores contra los riesgos de la salud y su seguridad derivados o que puedan derivarse de la exposición a campos electromagnéticos, teniendo en cuenta que estos riesgos son los debidos a los efectos biofísicos directos conocidos y a los efectos indirectos causados por los campos electromagnéticos. Sin embargo, la norma no aborda los posibles efectos a largo plazo, ya que actualmente no existen datos científicos comprobados que establezcan un nexo causal, ni los riesgos derivados del contacto con conductores en tensión. Es decir, la norma se centra en los efectos directos inmediatos, descartando posibles daños a largo o medio plazo, con lo cual, en principio, sigue manteniendo los mismos criterios en cuanto a información epidemiológica. Entonces, bueno, de nuevo, lanzar un mensaje de tranquilidad a los trabajadores. Además de los estudios científicos serios que son necesarios, tenemos ejemplos en nuestras instalaciones de forma cotidiana. Por ejemplo, mi empresa y otras empresas eléctricas invierten mucho dinero todos los años en la poda y tala de arbolado. Es decir, tenemos árboles situados justamente debajo de los conductores que crecen hacia el conductor y no lo intentan evitar, no intentan esquivar los conductores, ni les afecta a su salud por estar aproximándose cada vez más a los conductores. Entonces, esto es una prueba de que a estos seres vivos, los campos electromagnéticos, que además están expuestos las 24 horas del día, no les generan ningún problema. De igual forma, puedo citar otro ejemplo, como pueden ser las aves, las cigüeñas, que anidan en nuestros apoyos, nuestras torres, y hacen los nidos, y están los pollos, desde que son un huevo, pues están las 24 horas expuestos a esos campos electromagnéticos constantes y de alto valor, y tampoco tienen ningún problema en su crecimiento o en su salud. Y, en fin, son ejemplos evidentes, muy cercanos, que todo el mundo entiende y que de nuevo nos certifican que los campos electromagnéticos de baja frecuencia, pues no existe una evidencia de que puedan generarnos algún problema de salud. Poco más que añadir.
Muy bien, muchísimas gracias, Emilio. Me gustaría preguntarle ahora a Luis, antes, al principio de la parte del primer bloque de preguntas, te preguntaba cómo se lleva a cabo en Iberdrola la gestión de la exposición laboral a los campos electromagnéticos, y ahora me gustaría que nos pudieras contestar cada cuánto tiempo repetís las mediciones de campos electromagnéticos en las instalaciones. Muchas gracias. El repetir una medición viene generalmente motivado, bueno, por una revisión de lo que es la evaluación inicial de riesgos de la ocupación o del puesto de trabajo, ¿no? El reglamento de los servicios de prevención, pues bueno, ya fija los requisitos cuando hay que volver a evaluar la evaluación inicial de riesgos y, en su caso, si procede, ya realizar algún tipo de medición, ¿no? En Iberdrola, bueno, lo que hacemos es, pues, cumplir con lo que nos está diciendo el reglamento, ¿no? Donde nos dice, bueno, pues realizamos revisiones de mediciones siempre que se produce un cambio en los equipos de trabajo, ¿no? De las instalaciones, además, que sean susceptibles de generar niveles de campos electromagnéticos que sean valorables, ¿no? También cuando se realizan modificaciones técnicas en las mismas instalaciones, pues entramos a reevaluar otra vez los campos. Cuando se producen cambios en las condiciones de trabajo u operación, cuando cambiamos tipos de operación, cambiamos métodos de trabajo, cambiamos situaciones de los propios trabajadores, pues bueno, pues ahí tenemos también que entrar a reevaluar los campos electromagnéticos, ¿no? Y de manera especial también, bueno, cuando se nos comunica la existencia de trabajadores especialmente sensibles, es cuando también, como ya ha dicho Yolanda, cuando también reevaluamos y volvemos a medir en esas instalaciones, ¿no? Además de todo lo que hemos visto, que sería lo que la legislación nos fija, nos indica, ¿no? En Iberdrola, bueno, tenemos también establecido un programa de una norma que cada 5 años repetimos las mediciones en las instalaciones, ¿no? Si no en todas las instalaciones, en tipo de instalaciones. Tipo de instalaciones quiere decir instalaciones con las mismas condiciones técnicas y las mismas condiciones de operación, ¿no? Esto nos lo permite también la guía técnica, pues supuso un avance la norma 1 también lo dice, ¿no? Al que podemos, en el caso de instalaciones de distribución y generación eléctrica, se puede medir en instalaciones tipo siempre que tenga las mismas condiciones de trabajo y operativas, ¿no? Pues bueno, cada 5 años repetimos las mediciones en este tipo de instalaciones, pero siempre en aquellas donde hemos detectado valores de campos electromagnéticos por encima de los definidos por el público en general, ¿no? Lo que ha comentado antes Yolanda, el Real Decreto 1066 del año de 2001, que es para público en general, pues bueno, pues nosotros en Iberdrola cada 5 años, si hemos detectado algún punto en alguna instalación que ha superado estos niveles para público en general, reevaluamos la medición, volvemos a medir, ¿no? ¿Esto qué nos aporta? Pues bueno, nos aporta un grado de conocimiento de la instalación de cara a la protección de nuestros trabajadores y, en especial, pues de cara a tener controlada la posible presencia de trabajadores especialmente sensibles en los centros. Con esto, bueno, es un poco un resumen de cómo actuamos en cuando tenemos que hacer reevaluaciones o evaluaciones a partir de la evaluación inicial de riesgos en Iberdrola. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. La verdad es que se nos ha echado un poquito el tiempo encima y es cierto que hemos recibido bastantes preguntas por parte de los asistentes, pero lamentablemente no vamos a poder formularlas. Antes de dar Perdón, comentaba que ya se nos ha echado un poquito el tiempo encima. Hemos recibido unas cuantas preguntas por parte de los asistentes, pero lamentablemente no vamos a poder formularlas, con lo cual solamente me queda agradecer a Javier Jiménez, Iván Higuero, a Luis Oliver, Yolanda Parra y Emilio Aba su participación en este evento. Agradecer también por mi parte a ELEC la invitación a moderar este evento y ya finalmente doy paso a Marina Serrano, presidenta de AELEC, para que dé por finalizado el webinar. Muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias, Concha, muchas gracias por haber moderado este debate que se ha ajustado a tiempo y que ha señalado las conclusiones y las preguntas que creo que son más relevantes para este tema. Creo que nos ha permitido poner el estado de la cuestión. Quizá hace mucho que no hablábamos de campos electromagnéticos, ver cuál es el estado de la cuestión con este estudio que agradecemos la presentación que ha hecho Iván Higuero, que han hecho diversos supuestos, simulaciones de cómo afecta a los trabajadores con los índices marcados por la normativa. Y muchas gracias también a Luis, a Yolanda, a Emilio y a Javier, que nos ha permitido ver cómo en las empresas eléctricas y en cada una de sus empresas se hace este seguimiento de un elemento tan importante que afecta a la seguridad y a la salud de los trabajadores. Cómo afecta cómo se hacen mediciones, cada cuánto tiempo, qué atención, qué normas se dedican, cómo afecta a las mujeres. Ha hablado Yolanda, las mujeres embarazadas, de la lactancia. Yo creo que un poco una mirada hacia adentro de cómo trabajamos las empresas de AELEC y cómo se atiende a esta cuestión que es de indudablísima importancia y en el que la excelencia en el cumplimiento de las normas y la excelencia en algo, en todo nuestro trabajo y en el suministro eléctrico que presentamos, pero en algo como es atender la salud y la seguridad de los trabajadores, es un elemento sustancial. Muchas gracias a todos, espero que haya sido de interés y espero que sigan atendiendo a los seminarios y a los webinars que organizamos en AELEC sobre los temas de consejos más relevantes para el suministro eléctrico. Muy buenas tardes a todos.